El caso del asesino del Zodíaco es uno de los casos criminales más famosos de Estados Unidos, que más de 50 años después continúa dando de qué hablar. La historia llama la atención no solo por tratarse de un asesino en serie que aterrorizó la zona norte del estado de California entre 1968 y 1970 y nunca fue capturado, sino también por las cartas con mensajes cifrados que mandó a distintos medios de comunicación y a las autoridades. El primer mensaje, conocido como 408, se resolvió rápidamente, pero el segundo mensaje, llamado 340, demoró más de 5 décadas en ser resuelto. 20 de diciembre de 1968. En su primera cita, los estudiantes Betty Lou Jensen y David Faraday estacionaron su vehículo a un costado de la ruta Lago Herman en lo que era conocido como un lugar para amantes. Pasadas las 11 de la noche, una mujer que vivía en las cercanías vio los cuerpos de los jóvenes tirados cerca del auto y alertó a la policía. Aunque no se sabe con certeza qué fue lo que pasó, basándose en la evidencia recolectada en la escena del crimen, los investigadores suponen que otro vehículo estacionó cerca de ellos. El conductor los amenazó con un arma y los obligó a bajar del vehículo. Inmediatamente le disparó a David en la cabeza y luego le disparó a Betty 5 veces por la espalda mientras ella intentaba escapar. Los jóvenes no lograron sobrevivir. 4 de julio de 1969. Al igual que en el caso anterior, Darlene Ferrin y Michael Manjou estacionaron el automóvil en el que iban en el parque Blue Rock Springs, ubicado a 6,5 kilómetros del lugar en donde se cometieron los crímenes de la ruta Lago Herman. Cerca de la medianoche, mientras los jóvenes conversaban en el interior, otro vehículo estacionó al lado, pero inmediatamente se marchó. 10 minutos después regresó, deteniéndose detrás de ellos. El conductor se bajó con una linterna, por lo que los jóvenes pensaron que se trataba de un oficial de policía realizando un control de rutina. Pero al llegar a la puerta del pasajero, les disparó varias veces sin decir una palabra. Al día siguiente, a las 12:40, un hombre llamó al departamento de policía de Vallejo para reportar el crimen y tomar responsabilidad por él. Además, admitió ser el responsable de la muerte de Betty Lou Jensen y David Faraday. I have a caller on the line that says I want to report a double murder. At that time, I tried to interrupt him to get his name and location because it was very important then. But anyway, he said, I want to report a double murder. If you go 1 mile east on Columbus Parkway to the public park, you will find the kids in a brown car. I shot them with a 9mm Luger, and I also killed those kids last year. And his closing was goodbye. La cabina desde donde realizó la llamada estaba ubicada a 500 metros de donde vivía Darlene Ferrin y a pocas cuadras del departamento de policía. Darlene logró ser trasladada con signos de vida al hospital, pero falleció. Michael milagrosamente sobrevivió a sus heridas y dio una descripción del atacante, un hombre blanco de entre 26 y 30 años, de 1,73 m de estatura, un peso de entre 85 y 90 kilos, cabello marrón, corto y ondulado. 1 de agosto de 1969. Los diarios Vallejo Times-Herald, The San Francisco Chronicle y The San Francisco Examiner recibieron 3 cartas casi idénticas, escritas a mano por una persona que decía ser el autor de los crímenes. Este es el responsable del asesinato de los 2 adolescentes en Lago Herman la Navidad pasada y la chica el 4 de julio cerca del campo de golf en Vallejo. Para probar que era el responsable de los ataques, dio algunos datos que solo el asesino y la policía podían saber. Cada una de las cartas contenía 1/3 de un criptograma al que se le llamó 408 por el número de caracteres que contenía en total.
Demandó que se publicaran en la primera plana de los diarios, si no iba a matar al azar a personas que se encontraran solas durante la noche hasta completar una docena. Al final firmó con un círculo atravesado por una cruz. Eventualmente, los diarios publicaron los criptogramas, pero en una nota, el jefe de policía expresó que no estaba convencido de que las cartas hayan sido escritas por el asesino y le pidió al autor que mandara otra carta con información confidencial para corroborar su identidad. 7 de agosto de 1969. Una segunda carta fue recibida en las oficinas del San Francisco Examiner, que comenzaba diciendo: Querido editor, este es el Zodíaco hablando. Esta fue la primera vez que el asesino usó este nombre para referirse a sí mismo. A pedido del jefe de la policía, incluyó detalles sobre los crímenes que no se habían dado a conocer al público. Además, indicó que si lograban descifrar el criptograma, iban a encontrar su nombre en él. 8 de agosto de 1969. Aunque varias agencias y expertos intentaron descifrar el criptograma, la pareja formada por Donald Harden, un profesor de una escuela secundaria, y su esposa Betty lograron descifrar el mensaje en 20 horas. La técnica usada fue la sustitución directa de los símbolos por letras, pero para agregar un poco de dificultad, varios símbolos diferentes representaban una misma letra. Tenía algunos errores, pero el mensaje era claro. Me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar algo es la experiencia más excitante, es aún mejor que tener relaciones con una chica. Lo mejor de todo esto es que, cuando muera, renaceré en el paraíso y todos a los que maté serán mis esclavos. No les daré mi nombre porque tratarán de retrasar o detener mi recolección de esclavos para mi vida en el más allá. Los últimos 18 caracteres no tenían ningún sentido. Como en una de sus cartas el asesino había dicho que su nombre iba a estar incluido en este mensaje, se suponía que estos caracteres contenían su identidad. A pesar de que se intentaron usar toda clase de técnicas para determinar el significado de estas letras, nunca se pudo llegar a una conclusión definitiva. 27 de septiembre de 1969. Los estudiantes universitarios Brian Hartnell y Cecilia Shepard se encontraban disfrutando de un picnic en una pequeña isla en el lago Berryessa, cuando un hombre con una capucha, lentes oscuros y un círculo con una cruz en el pecho se acercó a ellos y los amenazó con una pistola. Les dijo que era un convicto que había escapado de prisión matando a un guardia y que solo quería su dinero y vehículo para escapar hacia México. Le entregó a Cecilia una soga de plástico para que atara las manos de Brian y luego ató las manos de Cecilia. Ambos pensaban que solo se trataba de un robo, pero inmediatamente después de atarlos, el hombre encapuchado sacó un cuchillo, apuñaló 6 veces a Brian, 10 veces a Cecilia y se fue sin robarles nada. En una de las puertas del automóvil de Brian, escribió las fechas de los crímenes cometidos anteriormente y el que acababa de cometer, además de colocar su firma, un círculo con una cruz. A las 7:40 de la tarde, el asesino realizó una llamada a la policía para reportar el crimen. 7:40 p.m., Officer Slate at the Napa Police Department received this call, and the subject stated, I want to report a murder. No, a double murder. They are about 2 miles above park headquarters in Lake Berryessa, and they are driving a Volkswagen Karmann Ghia. And with that, the officer asked, well, where are you now? And he stated, I did it. La llamada se rastreó hacia una cabina telefónica que se encontraba a 43 kilómetros de la escena del crimen. Brian y Cecilia estuvieron varias horas desangrándose en la isla hasta que fueron vistos por unos pescadores que dieron aviso a la policía. Ambos fueron trasladados con vida al hospital, pero Cecilia Shepard falleció 2 días más tarde. Brian Hartnell sobrevivió al ataque.
11 de octubre de 1969. En la noche del 11 de octubre, un hombre se subió a un taxi manejado por Paul Stine en la ciudad de San Francisco. Al llegar a su destino, el pasajero le disparó al chofer una sola vez en la cabeza, terminando con su vida. El hombre tomó la billetera de Stine y las llaves del taxi y cortó un pedazo de tela de su camisa. Una parte de estos eventos fue observada desde la ventana de una casa al otro lado de la calle por 3 adolescentes que inmediatamente llamaron a la policía. 2 policías que patrullaban la zona vieron a un hombre blanco en las cercanías, pero como la descripción que les habían dado decía que el sospechoso era un hombre negro, no lo detuvieron para interrogarlo. Los adolescentes dieron una descripción del hombre que habían visto y un artista de la policía realizó 2 dibujos del sospechoso. 3 días más tarde, el Zodíaco envió una carta al diario San Francisco Chronicle junto con un pedazo de tela ensangrentada que perteneció a la camisa de Paul Stine como prueba de que él había sido el autor del crimen. Este es el Zodíaco hablando. Yo soy el que anoche asesinó al taxista en el cruce de las calles Washington y Maple. Para comprobar esto, aquí hay un retazo de su camisa manchada de sangre. Soy el mismo hombre que hizo a las personas en la zona de la Bahía Norte. La policía de San Francisco pudo haberme atrapado anoche si hubieran buscado en el parque apropiadamente, en lugar de correr carreras con sus motocicletas, viendo quién podía hacer más ruido. Los patrulleros tendrían que haber estacionado sus vehículos y esperar sentados a que yo apareciera en la esquina. Los niños escolares son buenos blancos. Creo que debería limpiar un autobús una mañana de estas. Solo debo dispararle a las ruedas delanteras y luego matar uno a uno a los niños mientras salen de él. Por esta amenaza, el Departamento de Policía asignó a patrulleros para que escoltaran a los autobuses escolares durante los siguientes meses. El 22 de octubre, el Departamento de Policía de Oakland recibió una llamada de un hombre que se hacía llamar Sam y decía ser el Zodíaco. Pidió que uno de los 2 famosos abogados, F. Lee Bailey o Melvin Belay, aparecieran en el programa de televisión AM San Francisco para tener una charla con él. Melvin Belay aceptó participar del programa y junto al presentador Jim Dunbar esperaron recibir la llamada. Colgó el teléfono y volvió a llamar al canal un total de 12 veces. Talk to us. Just tell us what's going on inside you right now, Sam, please. I have headache. All right. How long have you had those headaches, Sam? In a long time? Since I killed a kid. If it all boils down to the question of you're giving yourself up, if you could be assured that you wouldn't get capital punishment for myself. I don't want to give myself up. Huh? I want to kill those kids. En total, 3 personas habían escuchado la voz del Zodíaco, Brian Hartnell y 2 telefonistas del Departamento de Policía. Todas coincidieron en que la voz que escucharon en la televisión no correspondía con la verdadera voz del asesino que ellos habían escuchado. 8 de noviembre de 1969. Una carta conteniendo un nuevo criptograma, al que se llamó 340, llegó a las oficinas del San Francisco Chronicle. Este es el Zodíaco hablando. Pensé que necesitarían reírse un poco antes de escuchar la mala noticia. No recibirán la noticia por ahora. Postdata, ¿podrían publicar este nuevo criptograma en la primera plana? Me siento muy solo cuando me ignoran, tan solo que podría hacer lo mío. Este mensaje cifrado fue mucho más difícil de resolver que el anterior. Pasarían nada menos que 51 años sin que nadie pudiera descifrarlo, hasta que en diciembre de 2020, un grupo de investigadores de distintos países logró resolverlo. El equipo estaba formado por el ingeniero en computación David Oranchak de Estados Unidos, el matemático Sam Blake de Australia y el programador Jarl Van Eyck de Bélgica. Para resolverlo, pensaron en que los caracteres necesitaban ser reordenados. Realizaron más de 650.000 variaciones diferentes. Cada una de estas fue introducida en un programa de computadora que asignaba a cada símbolo una letra e intentaba dar como resultado palabras coherentes en inglés.
La primera pista de que estaban en el camino correcto llegó cuando encontraron las siguientes frases: "Espero que estén tratando de atraparme" y "o la cámara de gas". Para obtener este resultado, habían dividido el código en 3 partes, 2 partes iguales de 9 filas y 17 columnas, y otra parte con las 2 filas restantes. Estas partes fueron reorganizadas de forma secuencial y con algunas correcciones obtuvieron el siguiente mensaje: Espero que se estén divirtiendo mucho tratando de atraparme. Ese no era yo en el programa de televisión, lo cual trae a colación algo sobre mí. No tengo miedo de la cámara de gas, porque me enviará al paraíso más pronto, porque ahora tengo suficientes esclavos que trabajan para mí, mientras todos los demás no tienen nada cuando llegan al paraíso, así que tienen miedo de la muerte. Yo no tengo miedo porque sé que mi vida es. La vida será fácil en el paraíso de la muerte. El FBI confirmó que la solución presentada al mensaje encriptado es la correcta. En ambos casos, los mensajes crípticos fueron resueltos por personas que no tenían ninguna conexión con agencias de inteligencia gubernamentales. Solo eran ciudadanos que usaron su experiencia en distintas disciplinas, tiempo de su vida privada y su afición por los acertijos y los casos criminales sin resolver. El crimen de Paul Stine fue el último asesinato del Zodíaco confirmado oficialmente por la policía. Continuó enviando cartas hasta 1974. En estas decía seguir cometiendo crímenes, pero nunca dio pruebas como lo había hecho anteriormente. Incluyó 2 nuevos mensajes cifrados, pero mucho más cortos. En uno de ellos decía haber colocado su nombre, pero la limitada cantidad de caracteres no dan suficientes pistas y hacen que ambos sean casi imposibles de resolver. Además de las 5 víctimas fatales, entre 1968 y 1969 no se le atribuyeron otros asesinatos. Limitaciones en las técnicas de investigación y errores humanos provocaron que hasta el día de hoy no se haya logrado resolver el misterio de la identidad del Zodíaco. Un asesino sin una motivación particular, que parecía elegir a sus objetivos de manera aleatoria. A diferencia de otros asesinos seriales, no pasaba demasiado tiempo con sus víctimas y utilizaba distintos métodos para atacar. Una de las características principales era que disfrutaba llamar la atención de los medios y de la policía. Si su último crimen fue en 1969 y logró evadir a la justicia, ¿cuál fue la razón por la que se detuvo? Los primeros crímenes habían sido cometidos en zonas rurales alejadas de la ciudad, en horas en donde circulaba poca gente y era más difícil que hubiera testigos. Pero el crimen del taxista fue en un barrio de la ciudad de San Francisco, en una zona residencial en la que la policía pudo responder y hacerse presente rápidamente. Tal vez sintió que estuvo cerca de ser atrapado después de este crimen, ya que en una carta enviada el 9 de noviembre de 1969 escribió: 2 policías cometieron un error 3 minutos después de que salí del taxi. Estaba caminando hacia el parque cuando un auto de la policía se detuvo y uno de los oficiales me preguntó si había visto a alguien actuando de manera extraña o sospechosa en los últimos 5 o 10 minutos. Y yo dije que sí, que había visto a un hombre corriendo y revoleando un arma. Los policías salieron rápido y doblaron en la esquina que les indiqué, y yo desaparecí en el parque 1,5 cuadras más adelante, para jamás ser visto nuevamente. Aunque los policías que habían patrullado la zona esa noche reportaron haber visto a un hombre que no encajaba con la descripción que les habían dado, negaron rotundamente haberse detenido a hablar con él. Las teorías y los sospechosos de haber sido el hombre debajo de la capucha del Zodíaco son innumerables, pero a medida que pasa el tiempo, la realidad indica que el caso probablemente nunca se resuelva.